Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 TN1. Nos acompaña en este día el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Dentro de un par de semanas aproximadamente, Brasil va a entrar a regir la modificación de las normas laborales que ha tenido, que más allá de los detalles, que son unos cuantos, analistas dicen que lo va a hacer más competitivo al bajar o al tener una modificación de lo que son sus costos laborales, sus relaciones laborales y demás. Al ser más competitivo Brasil, dicen, Uruguay tendría riesgos porque los emprendimientos productivos se podrían llegar a ese país dada la cercanía que tenemos con el nuestro. Lo de Brasil usted no lo va a poder cambiar, eso es más que seguro. ¿Se puede hacer algo en Uruguay para que no nos afecte tanto esto? ¿Adaptar nuestra normativa o algo para que lo de Brasil no nos lleve todas las inversiones o gran parte de las inversiones? Bueno, primero que hay un trabajo de la Cancillería, porque desde nuestro punto de vista la decisión que ha tomado el gobierno brasilero es violatoria de la Carta Sociolaboral del Mercosur, que de alguna manera lo que trata de hacer es que no haya dumping social. Es decir, que los países unilateralmente no tomen medidas que perjudiquen el vínculo comercial con el resto del bloque y sobre todo con aquellos países que son asimétricos desde el punto de vista económico, le hace Uruguay y Paraguay. Naturalmente que Brasil toma una reforma que lleva a su país varias décadas hacia atrás, que puede tener algunos puntos simpáticos como concentrar o las horas de trabajo en menos días, pero es como la comida chatarra, ¿no? Cuando la comes te gusta, pero más tarde o más temprano te tapa las arterias. Entonces, este es un problema grande que tiene la reforma laboral brasilera, porque tiene dos objetivos. Uno es económico y tener mejores niveles de competitividad a cualquier costo, y el segundo es político, es destrozar a los sindicatos. Porque si usted hace que una relación individual, que un vínculo individual tenga más fuerza que el convenio colectivo, pero incluso más fuerza que la ley, usted lo que está quitando es el Estado de Derecho. Está violentando el Estado de Derecho. Eso desde el Uruguay, como bien usted dice, no lo vamos a poder cambiar. Pero tal vez los brasileños sí. Tal vez la elección de los brasileños sí. Pero mientras tal vez la tanto, movilización ¿cómo hace para que no se vayan las inversiones acá, para Brasil? Pero usted me podría decir, y plantemos un modelo como el de China. ¿Usted quiere un modelo como el de China para Uruguay? Yo no. Si usted lo quiere, implántelo usted. Yo voy a defender un modelo que trate que el trabajo dignifique, que el trabajo dé formación profesional. A Brasil le faltan 2 años para elegir nuevamente un gobierno. Yo quiero ver qué En 2 años se pueden perder muchas inversiones. Vamos a ver, yo quiero ver hasta dónde va a llegar esa reforma, quiero ver cuál va a ser la oposición del movimiento sindical brasilero, pero eso lo quiero ver en la cancha. No me puedo anticipar a la jugada. Lo que sí sé que el mundo ha demostrado que la única forma de competir no es con salarios bajos, sino ponemos a Finlandia como ejemplo de unas cosas, pero no lo ponemos a la hora de decir que compite en todo el mundo porque vende inteligencia con salarios altos. ¿Usted no flexibilizaría ninguna norma laboral con tal de preservar más empleo en Uruguay? Yo estoy para reformar, para reformas laborales, pero para reformas laborales que beneficien a la gente. No estoy para reformas laborales que lleven a jornadas de 12 horas otra vez al trabajador. No estoy para reformas laborales que le acoten los derechos a los trabajadores, porque finalmente, le insisto, lo caro no es el trabajo, lo caro es el capital. Si usted analiza la concentración de capital de la década del 60 para acá, va a ver cómo la riqueza se concentra cada vez en menos manos. Eso es lo que nos tiene que doler. No que un trabajador gane 15.000 pesos y quieran que gane menos todavía. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que en Uruguay la licencia, en vez de fraccionarla por acuerdo como hay ahora en 2 veces, se pueda fraccionar en 3 veces la licencia de un trabajador? Lo tendría que meditar, pero parto de la base que un trabajador que no toma el descanso necesario no está haciendo el paso correcto en materia de salud. Hoy la ley permite fraccionar en 2. Sí, yo incluso soy de los que creo que hay que tomarlo en una. Pero supongamos que el 2 es parte de un acuerdo. Yo soy de los que creo que la persona que trabajó todo el año requiere, para volver a trabajar con toda su potencia, un descanso, un lugar para recrearse. Pero si esa persona dice, mira, por mis compromisos familiares, lo que sea, yo necesito 3. No, pero hay personas que dicen, por mis cosas, yo hago tal cosa que es suicida. Y lo hacen, porque es parte del derecho a la libertad. Si lo quiere dividir en 3, ¿usted le parecería bien que se permita eso legalmente en Uruguay? Tengo dudas, me parece que no. Y una persona hoy tiene que trabajar 8 horas en Uruguay, con un límite semanal. ¿Le parecería bien que pueda trabajar más de 8 pero que no exceda ese límite semanal? Bueno, es lo que yo le digo, es como la comida chatarra. Al principio le va a gustar porque tiene más días libres, pero más tarde o más temprano le va a tapar las arterias. Porque esas jornadas de 12 horas que nosotros... No le digo 12, capaz que 10. Póngale. 12 horas, que la lleva a 14, ¿no? Hoy capaz que con extra hace 10. Con el transporte, la llegada. ¿Y usted cuándo le da un abrazo a su hijo? ¿Y usted cuándo habla con su compañera?
¿Y usted cuándo conversa con sus amigos? ¿Y usted cuándo va a ver teatro? Pero eso no es libertad de la persona de decir si lo hace o no lo hace. Pero la libertad de la persona es el suicidio también. Pero nosotros intentamos que la gente no se suicide. Y una organización seria debería intentar no entrar en los suicidios por más provocativos que estos sean. Y a pesar de eso la persona dice, ¿por qué no me dejan a mí elegir? Porque creemos en la salud de las personas, porque entendemos que jornadas más largas deterioran la vida de las personas, porque entendemos que la vida lo ha demostrado. Y que personas con una jornada laboral tan larga, en esas últimas horas de trabajo, tienen mayores riesgos que en las primeras horas de trabajo. Pero esto lo sabemos todos, hay pila de informes técnicos en materia de salud laboral que protegen al trabajador precisamente diciendo, si usted hace una jornada que va casi dormido arriba de un camión, para poner un ejemplo, usted no está siendo responsable con su trabajo. ¿Y la libertad de quién es? Usted no tendrá que poner un límite, porque si no pone ese límite, alguien puede decir, maneje 20 horas, vaya directo a Brasil. ¿Puede alguien manejar 20 horas racionalmente? ¿Puede alguien tener una jornada como se llegó a tener en el Uruguay de 16 horas? Y no, mire, no. Y no olvidemos que el ser humano, para los que somos cristianos, pero para una sociedad que es humanista, no solo puede verse como un trabajador asalariado, también es alguien que tiene contacto con su familia, con sus vínculos, con la sociedad, con sus amigos. Y si perdemos esa esencia, lo que estamos perdiendo es el derecho a construir una vida armónica. Y ese derecho vale tanto como el trabajo, a construir una vida que pueda ser feliz, que tenga momentos de felicidad, que se puedan prender luces de felicidad. Discutir esto solo como el dinero es una bestialidad que solo se le ocurre al que tiene mucho dinero. Finalmente, en los segundos que nos quedan, hay un presidente que ha decidido decir que si tiene que ser dictador para defender conquistas sociales o derechos sociales, lo va a hacer. Una asamblea constituyente que ha dicho que suplanta las funciones del Parlamento y hasta la toma de juramento de las autoridades electas que constitucionalmente no le pertenece. Hay dirigentes políticos presos. Estoy hablando de todo esto de Venezuela. ¿Hasta cuándo sostiene la mano este gobierno? Bueno, le sostiene la mano los venezolanos. ¿Y el PIT-CNT no? Y el PIT-CNT, como usted dijo, nosotros no podemos definir ni Brasil ni podemos definir Venezuela. Usted lo dijo apoyan al gobierno de Venezuela. No, pero usted dijo muy bien, no podemos definir. Distintos son posicionamientos políticos. Nosotros entendemos que en Brasil hay un golpe de Estado. Y lo entendemos porque no se demostró un delito a la presidenta, de hecho se le siguió dejando ejercer la función política. Si usted le encuentra un delito, le tendría que sacar de la función política y se la sacó de la presidencia. Y ahí hay un golpe de Estado. Y solo un golpista, no hay golpes duros o blandos. Todos los golpes son duros, puede ser estas reformas que se han hecho. En Venezuela, con lo complejo que es ese proceso, nosotros no podemos decir que compartimos todas las acciones de Maduro. Yo por lo menos no lo puedo decir, porque no las comparto. Muchas de ellas claramente las he expresado. Una de ellas, el vínculo con el Parlamento. Ahora, de ahí a considerar que ahí hay un golpe de Estado, hay un abismo. Yo creo que los venezolanos están muy hackeados bueno, ni que hablar por Trump, que ha amenazado incluso con intervención armada, ¿no? Y parece que eso no existiera. Pero otros países de la región que lo han bloqueado. ¿Soltar la mano a Venezuela si esto sigue así? Nosotros partimos de la base de que hubo una elección hace pocos días que le dio un fuerte apoyo a los gobernadores chavistas. Pero el que no juraba con la Asamblea Constituyente no asumía y eso no es constitucional en Venezuela. Esa parte la entiendo, es de las partes que yo no comparto. Lo que te digo que hubo un momento en que laudó la gente, ¿está bien? Y laudó básicamente a favor del chavismo, ¿no? Ahora va a haber una elección nacional que va a tener candidatos a la presidencia y ahí se va a laudar quién es el presidente. Naturalmente, si alguien no aceptara los resultados electorales, yo particularmente, no puedo hablar en nombre de una organización, yo no aceptaría una lógica de ese tipo, porque parto de la base de que no hay ni golpes duros ni blandos. Pero insisto que hasta ahora se ha cumplido con que la elección diera un resultado claro. Para entenderlo, claro. Entonces. Cuando se creía además que el madurismo iba a perder, y acá se decía por todos lados que iba a perder la mayor parte de las gobernaciones, las ganó con un sistema electoral, según me dicen los expertos uruguayos de temas electorales, muy transparente, ¿no? Para entenderlo bien entonces, si en Venezuela o no hay elecciones o si habiendo elecciones el gobierno no las reconoce, ahí deja de haber democracia totalmente. Y sí, claro. Ahí es un golpe de Estado. Ahí o donde sea. Ahí si sí en sería un Uruguay golpe de Estado. gana alguien que no sea del Frente Amplio y Uruguay no tengo dudas que va a reconocer el que ganó. Y el PIT-CNT no tengo duda que va a tener interlocución con el presidente que ganó. De hecho, el otro día nos encontramos con Sanguinetti en la presentación de Amado como candidato. Y yo dialogué con Sanguinetti en el año 95 y tuvimos muchas reuniones.
La mayoría no nos pusimos de acuerdo, pero ¿saben qué? A Sanguinetti lo eligió el pueblo uruguayo. Y en el 2000 asumió Valle, nos peleábamos, yo lo respetaba mucho, creo que él a nosotros también, nos peleábamos pila, pero él era la interlocución, y Acosta, que es Leonardo Costa, que estaba de prosecretario, y vaya si tuvimos diálogo. Achugarri vivía acá enfrente, acá Por al eso lado, comparado lo que pasa en Venezuela, si si no se reconoce eso, sí es un golpe de Estado en Venezuela. si no se reconoce un acto electoral, estamos ante una violación, ante un golpe de Estado, sí, sin duda. Y aunque se llame Venezuela, lo van a decir. Aunque se llame Dios. Si no se reconoce un golpe de Estado, si no se reconoce una elección, si los resultados de una elección no dan lo que uno quiere, uno tiene que trabajar para modificarlos. Pero lo primero que tiene que aceptar es que la sociedad dé un veredicto. Lo mismo que la oposición venezolana tiene que aceptar que la mayor parte de las gobernaciones en Venezuela las ganó el madurismo, digamos, el chavismo. Y bueno, y esto es la regla del juego, un modelo democrático es aceptar las reglas del juego, aceptar las reglas del juego, jugar con cartas constitucionales. También sobre un país que está fuertemente hackeado por Norteamérica. Y esto a veces lo perdemos de vista o creemos que es una fantasía. Decir que Trump es tan expresivo y en cierta medida tan bestial que pronuncia, que dice que analizan la posibilidad de invadir militarmente a Venezuela, que lo dice. Otros probablemente lo hayan pensado y no lo hayan dicho, pero este hombre lo ha dicho. Entonces Venezuela vive hackeada por un lado por la generación de petróleo que tiene y por otro lado porque tiene que laudar democráticamente y de la mejor forma posible un proceso que yo creo que en muchas cosas le ha dado muchos beneficios a Venezuela, pero que tiene que también temas para debatir internamente. Por ejemplo, ¿la gente no se equivoca votando? Sí, pero equivocado o no, es lo que la gente decidió. Pongan al que pongan. A mí me parece que de los sistemas que las sociedades han escogido, no ha sido el del sorteo, no ha sido el del concurso, ha sido lo que la gente decida. Yo creo que esto es lo más acertado. Digamos, no hay un concurso para ser presidente, porque ahí podrían presentarse aquellos que tuvieran mayores calificaciones en tal o cual carrera. Hay una carrera porque la gente te apoye. Yo pienso que este es el mejor mecanismo. Tal vez otros piensen de otra manera, pero yo defiendo el modelo democrático e incluso la profundización del modelo democrático como esencial para la vida de cualquier país, ni que hablar para el mío. Pero en Uruguay, digamos, desde el 85 para acá, no hay nadie que haya objetado un resultado electoral. Y eso implica que las partes aceptan el resultado, cuando les gusta y cuando no les gusta. Fíjense que han terminado elecciones con apenas mayoría parlamentaria. Y nadie objeta que se ganó por un voto, por un legislador la mayoría. Entonces, este tipo de acciones como las uruguayas yo creo que fortalecen los modelos democráticos. Yo a nadie le voy a decir hagan lo mismo que nosotros, porque no soy nadie para hacerlo. Pero sí digo que las mejores sociedades, las sociedades que construyen mayores niveles de igualdad, son aquellos que tienen modelos democráticos fuertes, organizaciones políticas fuertes, sindicatos fuertes y organizaciones sociales que reclaman. Y eso todos lo deberíamos defender con la misma intensidad. Fernando Pereira, presidente de PIT-CNT, gracias por ser parte de Quién es Quién. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos como siempre de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.